¿Te gustaría conocer los estados de alerta en los que nos podemos encontrar realizando cometidos de seguridad? ¿Cómo se relacionan entre ellos y cómo mejorarlo? Si es así, quédate, porque hoy vamos a hablar de los colores de Cooper. Bienvenido al podcast de Jefe a Líder. Si eres profesional del mundo de la seguridad, pública o privada, mandas un equipo o perteneces a uno, y no te conformas solo con mandar, sino que quieres liderar e influir de verdad en tu equipo de trabajo, debes seguir formándote, pero no un periodo de tiempo limitado, sino toda la vida. Para ello, en este podcast voy a intentar ayudarte de dos maneras: aportando contenido de valor que pueda serte útil en el día a día y proporcionando ideas o consejos para que puedas aplicar ese conocimiento de forma inmediata, con el objetivo de hacerte más corto el camino hacia el éxito personal y profesional. Soy Jesús Soler y, si me lo permites, voy a acompañarte en este camino de aprendizaje y crecimiento. ¡Comenzamos! Hola compañeros, compañeras, bienvenidos a un nuevo episodio de Jefe a Líder, el podcast donde intentamos ayudar a los profesionales del mundo de la seguridad a avanzar más rápido hacia su mejor preparación personal y profesional. Muy buenas a todos, bienvenidos, soy Jesús Soler y qué poquito nos queda para Navidad. Estamos hoy a 21 de diciembre, espero que estéis ya ultimando detalles para la cena de Nochebuena y el día de Navidad, si es que lo celebráis, y espero que no os haya tocado guardia o servicio, porque como siempre, pues siempre hay gente que tiene que protegernos para que los demás podamos descansar tranquilos. Bienvenidos a un nuevo episodio. Esta semana estamos hablando un poquito de las reacciones físicas, fisiológicas, psicológicas que podemos tener cuando nos enfrentamos a una situación de supervivencia. Y siguiendo un poquito con el hilo del capítulo anterior, hoy vamos a hablar de los colores de Cooper. Y primero voy a explicar un poquito quién fue este personaje. Jeff Cooper fue un marine americano que, ideó un sistema de preparación para su gente, para su personal, cuando se encontraban embarcados en los buques de guerra, ya que pertenecía a los marines y, pues como sabéis, es la infantería marina nuestra, y muchas veces pues se encontraban embarcados. Y para que mejoraran sus capacidades de tiro, ideó un sistema de preparación, y al acabar sus años de servicio fundó una academia en Estados Unidos que todavía existe porque la vendió cuando se jubiló, y se dedicó pues toda la vida prácticamente a la difusión y a la mejora de la preparación en el tiro del personal, tanto militar como civil. Dentro de todas estas cosas que hizo Jeff Cooper, que también fue muy influyente en el actual IPSC, habló por primera vez, o se supone que habló por primera vez, de lo que se conoce actualmente como los colores de Cooper. Los colores de Cooper básicamente son una clasificación que nos va a indicar un poquito el nivel de alerta del individuo cuando se enfrenta a una situación de riesgo, y además el estado fisiológico en el que se encuentra. Es decir, están, separados los colores por el aumento de la frecuencia cardíaca, y dependiendo de ese aumento de la frecuencia cardíaca, la disposición del individuo para enfrentarse a esa situación de riesgo va a variar. Y con ello las capacidades finas o gruesas que tenga para ejecutar movimientos, para desenvolverse en esa situación, y también su claridad cognitiva a la hora de tomar decisiones en esa situación de riesgo. Entonces, resumiendo, es un esquema de colores en el que, teniendo como hilo conductor la frecuencia cardíaca, nos va a decir básicamente en qué estado de alerta nos encontramos, y debido a esas pulsaciones conforme van aumentando, pues qué capacidades vamos a poder desarrollar y también qué desarrollo o qué desempeño cognitivo podemos llegar a tener. Obviamente, cuanto más aumenten esa frecuencia cardíaca, ese estado de estrés del momento, pues menos capacidad cognitiva y física vamos a tener para tomar decisiones y para hacer ciertos movimientos de precisión. Entonces, lo primero que van a hacer estos colores es decirnos en qué nivel de conciencia cognitiva se encuentra el individuo. Esto está relacionado también con los niveles de conciencia, que, al ser un tema un poquito más filosófico, lo podemos tratar en otro capítulo. Pero básicamente lo que va a relacionar es el nivel de conciencia y las habilidades que va a tener el individuo para decidir y para actuar. Y aquí en este punto me gustaría hacer un poquito de hincapié en
que siempre que realicemos un cometido de seguridad debemos tener un nivel de conciencia determinado. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que nuestra alerta situacional debe estar en modo on, es decir, debemos salir a realizar esos cometidos de seguridad con cierto nivel de alerta y siendo conscientes de que nos puede suceder algo en ese día. Como todos sabéis, los cometidos de seguridad tienen una pega y es que suelen ser muy rutinarios y al final se convierten en aburridos. Si siempre estamos desarrollando los mismos cometidos por los mismos lugares y nunca pasa nada, al final esos cometidos rutinarios de hacer todos los días lo mismo se convierten en bastante monótonos y podemos llegar a entrar en rutina y a estar, digamos, en un estado de indefensión. En un estado en el que no seríamos conscientes de que nos puede suceder algo durante ese servicio. Entonces me gustaría remarcar la importancia de que siempre que realicemos un cometido de seguridad, ya que normalmente los cometidos de seguridad son para proteger a alguien o algo, que siempre lo hagamos con cierto nivel de alerta y que siempre estemos preparados para que en cualquier momento y cualquiera de los días nos pueda suceder algo. Y simplemente con ese estado de alerta ya vamos a prevenir, ya vamos a enfrentarnos a esa situación con más herramientas para responder adecuadamente. Y esto es una pena, pero en España, lamentablemente, nuestro personal del mundo de la seguridad pública y privada, policías militares y seguridad privada, muchas veces tenemos la triste idea de que nunca nos va a pasar nada. Y sinceramente, nada más lejos de la realidad. Como comentaba en un episodio anterior, solo en el año 2021 hubo casi 12.000 agresiones a fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, sin contar agresiones que haya habido fuera de territorio nacional. Entonces, quiero remarcar que, aunque muchas veces esos cometidos puedan llegar a ser aburridos, siempre debemos salir con ese nivel de alerta y debemos ser conscientes en España de que tenemos que formarnos, por un lado, de que tenemos que prepararnos para esos incidentes, tanto previamente como saber qué hacer en el momento en el que suceda, luego dar unos consejos sobre esto, y también cómo saber después recuperar ese acontecimiento. Es decir, si nos ha sucedido algo, eso va a llevar unas consecuencias físicas y psicológicas que debemos saber tratar después y no enterrar los hechos que nos han pasado, no compartirlos con nadie y, digamos, hacernos los duros cuando todo lleva un proceso y debemos atenderlo. Bien, y entramos ya a explicar un poquito los colores. Como os digo, esta escala de colores va a ir dirigida por la frecuencia cardíaca. Entonces nos vamos a encontrar 5 colores. Inicialmente, el coronel Cooper solo nombró 4 colores, ¿vale? Blanco, amarillo, naranja y rojo. Pero posteriormente los marines americanos desarrollaron un poquito más esto, que está plasmado también en el libro sobre el combate del teniente coronel Dave Grossman, que os recomiendo a todos. Os lo dejaré aquí en las notas por si alguien está interesado en adquirirlo. Y se ampliaron un poquito estos colores y actualmente son 5 colores, que serían el blanco, el amarillo, el rojo, el gris y el negro. Bien, como os he dicho, el hilo conductor de este esquema son las pulsaciones por minuto, es decir, la frecuencia cardíaca. Digamos que en una escala de estar en reposo, habrá personas que en reposo tengan 50 pulsaciones y habrá personas que tengan 70. Aproximadamente vamos a coger una media de 80 y un máximo de 200 pulsaciones por minuto. Vamos a hablar un poquito de la escala de colores en la que estaríamos moviéndonos. Esta escala la componen 5 colores, que son blanco, amarillo, rojo, gris y negro, y dependiendo de la frecuencia cardíaca vamos a ir pasando de una fase a otra, dependiendo del impacto que esa situación que estamos viviendo, o sea, ese estímulo externo que nos viene, nos va a activar más o menos. Entonces, dependiendo de esa situación, el impacto que tenga sobre nosotros, pues el nivel de pulsaciones se va a disparar más o menos. Y también el entrenamiento, la preparación que hayamos tenido. Luego hablaremos un poquito más de cómo podemos prepararnos para esto. La primera fase blanca iría de 80 a 100 pulsaciones, la fase amarilla aproximadamente de 100 a 115, 120 pulsaciones, fase roja de 120 a 145 pulsaciones, fase gris aproximadamente de 145 a 175 pulsaciones por minuto y la fase negra sería a partir de 175 pulsaciones por minuto aproximadamente. Y paso a explicar un poquito en cada fase qué es lo que puede suceder al organismo. La fase blanca estaríamos hablando de en reposo, cada uno tendría unas pulsaciones, pero digamos que es esa situación en la que yo estoy tan tranquilo que ni siquiera soy consciente de que me puede suceder algo malo. Puede ser, pues por ejemplo, dando un paseo por mi barrio un sábado por la tarde. Es decir, una situación en la que yo estoy totalmente relajado y no creo que en ningún momento me vaya a suceder nada malo.
La fase amarilla, en la que entraríamos a partir de las 100 pulsaciones por minuto, sería esa fase en la que yo ya tengo cierto nivel de alerta y soy al menos consciente de que durante ese servicio, durante ese periodo de tiempo concreto, por lo que sea, soy consciente de que me puede suceder algo. Esto podría ser simplemente, yo tengo patrulla esta noche y al entrar en el vehículo con todo mi equipo y con tal, yo ya entro en un mindset concreto de que soy consciente de que durante ese servicio puede pasar algo. Y simplemente esa activación del nivel de alerta ya me va a hacer responder mucho mejor a las siguientes fases en las que puedo entrar cuando me enfrente a esa situación de riesgo. Cuando nos enfrentamos a esa situación de riesgo y rápidamente empieza a acelerarse el pulso, atravesaríamos ya las 115 pulsaciones por minuto y entraríamos en fase roja. A partir de estas 115, 120 pulsaciones por minuto que entramos en fase roja, se deteriorarían las habilidades motrices finas. Es decir, todos aquellos movimientos precisos voy a realizarlos con cierta limitación. Ya no los voy a hacer tan bien como los haría de normal. Estamos hablando, por ejemplo, de quitar un seguro. Por eso se dice que llevemos siempre el arma preparada para hacer fuego con el seguro quitado, porque en estas situaciones de alto impacto es muy probable que no podamos quitar el seguro bien. También, pues, por ejemplo, apretar un botón, quitar algo del equipo que tenga que retirar antes de extraer el arma urgentemente. Todas estas cosas que puedan ser movimientos de precisión, los voy a hacer ya con dificultad. A partir de entrar en esa fase roja, 115 pulsaciones por minuto, y hasta las 145 pulsaciones por minuto, estaríamos aproximadamente en fase roja. Y se dice que sería el nivel óptimo para la supervivencia del combate. ¿Por qué? Porque todavía vamos a mantener las habilidades motrices complejas, vamos a tener un tiempo de reacción visual aceptable y un tiempo de reacción cognitivo y de decisión aceptable también. Por tanto, se considera que esta fase roja de 115 a 145 pulsaciones por minuto sería la óptima para enfrentarnos a esa situación de supervivencia. Y lo que vamos a intentar con el entrenamiento es mantenernos el máximo tiempo posible en esta franja de pulsaciones por minuto. Para ello también es muy importante el entrenamiento e ir ya en esa fase amarilla previa a enfrentarnos al incidente, porque si no, el impacto que va a suponer tanto psicológica como físicamente, sobre todo psicológica y luego va a provocar todo lo demás, es mucho mayor, ya que no vamos a ir predispuestos a que eso nos suceda. Y por tanto, cuando nos suceda, el impacto va a ser mucho mayor. Entonces el objetivo es mantenernos en esta fase roja en la que mantenemos esas habilidades motrices complejas. Como ya vimos en el capítulo anterior, estamos en esa situación de fly or fight, es decir, estamos preparados para el combate, nuestros músculos están irrigados de sangre, sobre todo los músculos grandes, como ya vimos, y mantenemos además un estado cognitivo con el que todavía podemos tomar decisiones correctamente. Cuando superáramos esta barrera de las 145 pulsaciones por minuto y entráramos en fase gris, obviamente esto no es matemático, entonces entre la fase roja y la gris siempre habría una franja en la que se comparte o en la que todavía somos óptimos para ese combate. Hay gente que dice que la gris sería la fase óptima, hay gente que dice que sería la roja. Yo me guío por lo que pone en el libro sobre el combate del teniente coronel Dave Rossman y un poquito lo que he encontrado investigando. Y digamos que la fase óptima sería entre esas 115 y esas 145 pulsaciones por minuto. ¿Por qué digo esto? Porque a partir de las 145 pulsaciones por minuto, digamos que perderíamos también las habilidades motrices complejas. Es decir, todas esas habilidades que nos permitían luchar y o huir, vamos a perderlas, ya no van a ser precisas. Entonces yo considero que a partir de esas 145 pulsaciones por minuto perderíamos un poquito el control sobre la situación. Y ya pasaríamos a un nivel en el que no seríamos precisos ni siquiera en esos movimientos complejos, ni en la lucha ni en la huida. Y entraríamos ya en una vasoconstricción bastante fuerte y una situación en la que ya tendríamos deteriorado tanto el proceso cognitivo como la visión periférica, la percepción de profundidad, la visión, la audición, todo lo que vimos en el anterior capítulo cuando tenemos esa reacción emocional en el cuerpo y la adrenalina y el cortisol empiezan a hacer todos los efectos que vimos en el capítulo anterior. Si no lo has escuchado, puedes volver. Es un capítulo, considero, muy interesante. Y además, aquí abajo os dejaré, y en el anterior capítulo también lo tenéis, una clase en la que podéis hacer de más de 1 hora de contenido sobre este tema. Entonces, a partir de esas 145 y hasta las 175 pulsaciones por minuto, sucedería todo esto que comentamos. El proceso cognitivo se deterioraría, tendríamos esa visión de túnel, esa audición limitada o sobreestimulada, tendríamos la falta de dolor que vimos en la clase anterior, etcétera, etcétera, todo lo que comentamos en esa clase.
Y a partir de esas 175 pulsaciones por minuto entraríamos ya en fase negra. Es una fase en la que el estrés es tal y la segregación hormonal es tal que solo nos van a quedar las habilidades motrices brutas. Es decir, correr, atacar, defendernos muy someramente, y vamos a tener el proceso cognitivo totalmente abolido. Es decir, no vamos a poder razonar con claridad ni tomar decisiones mínimamente complejas. Es probable que se produzca esta situación de sumisión o de inhibición que vimos en el capítulo anterior. Vimos 4 reacciones básicas a este tipo de situaciones estresantes de alto impacto, y unas de ellas o 2 de ellas eran la inhibición y la sumisión. Es probable que se produzcan a partir de esas 175 pulsaciones por minuto, y también es muy probable que en esa situación se produzca la pérdida del control de los esfínteres, es decir, que nos orinemos, nos hagamos de vientre o eyaculemos sin control. Y este sería un poquito la explicación de los colores. Repito, someramente, tenemos fase blanca, en la que estamos en un estado de no alerta. Fase amarilla, en la que ya estaríamos en un estado de alerta siendo conscientes de que nos puede suceder algo. Entraríamos en esa fase roja y fase gris de 115 a 145 pulsaciones por minuto, que sería la fase óptima de reacción y donde estaríamos perfectamente capacitados para responder y para tomar decisiones correctas. A partir de las 145 se deteriorarían esas habilidades motrices complejas, y a partir de las 175 solo nos quedarían habilidades motrices brutas. Y se deterioraría totalmente el proceso cognitivo, la visión, la audición, y es probable que se produjeran parálisis nerviosa, inhibición o sumisión, aparte de todas las consecuencias que ya vimos en el anterior capítulo. Por tanto, debemos intentar, tanto con la prevención como con el entrenamiento, mantenernos, o que el objetivo sea mantenernos el máximo tiempo posible en esa fase roja y principios de la gris, para poder hacer frente a esas amenazas que se nos puedan presentar. Bien, y explicado todo esto, ¿qué soluciones podemos encontrar para hacer frente a estas situaciones? Voy a hacer un poquito un resumen entre antes, durante y después. Previo a estos incidentes, lo único que podemos hacer es, por una parte, entrenarnos, ¿vale? Tanto físicamente como tácticamente, como técnicamente, en el uso de armas, en el cuerpo a cuerpo, en atención de heridos, en combate, en todas esas cosas que nos pueden suceder en esa situación, y que cuando tengamos ese estímulo externo y ese alto nivel de estrés, no vamos a reaccionar bien si no estamos muy instruidos. Aparte, podemos prepararnos aumentando nuestra consciencia situacional. Es decir, que cuando salgamos a realizar ese cometido de seguridad, seamos conscientes de los riesgos que corremos, de los peligros a los que nos podemos enfrentar y de las cosas que nos pueden suceder. Y para esto viene muy bien prepararse, por ejemplo, viendo vídeos, conociendo incidentes de compañeros a los que les haya sucedido algo. Los vídeos para mí son una fuente de información brutal, ahora que tenemos acceso a Internet, en el que podemos ver un montón de incidentes, lo que les sucede a otros compañeros en otros países, incidentes que han sucedido en operaciones militares e incidentes civiles que suceden y que nos pueden suceder a nosotros en nuestro día a día, como que un civil esté herido simplemente, que haya un accidente de tráfico y tengamos que atenderlo, etc. Muy importante el nivel de concienciación, la concienciación previa, la información a través de esos vídeos, de esas formaciones, de esas experiencias de compañeros, y el entrenamiento. Para el momento en el que nos enfrentemos a esta situación, el único recurso, desde mi punto de vista, al que podemos acudir sin perder demasiado tiempo, es lo que se conoce como respiración táctica, pero que en realidad no deja de ser respirar. Cuando nosotros respiramos tranquilamente, le damos al cerebro la idea de que no estamos en riesgo, y por tanto va a reducir va a inhibir esa activación de la amígdala. Por tanto, como hemos visto ya en el capítulo anterior, a través de la meditación, a través de esa respiración en ese momento, y siendo, volviendo al momento presente, no anticipando, no yéndonos al pasado, situándonos en ese momento conscientemente, en el momento presente, y respirando profundamente, vamos a dar el mensaje al cerebro de que no estamos tan en peligro, y va a reducir esa activación emocional y de la amígdala, y por tanto esa respuesta emocional. Lo que se conoce como respiración táctica sería realizar respiraciones profundas con 4 segundos de inspiración, 4 segundos de mantener el aire en los pulmones y 4 segundos de expiración. Esto habría que repetirlo varias veces para, inhibir esa activación de la amígdala.
Previo a este incidente también vendría muy bien, como ya dijimos en el capítulo anterior, la meditación, ya que está demostrado científicamente que reduce el tamaño de la amígdala y aumenta el tamaño y las conexiones neuronales del córtex prefrontal, que es la parte racional del cerebro. Por tanto, la meditación sería una excelente herramienta para reducir esa respuesta emocional posteriormente. Además de la visualización, es decir, visualizarnos constantemente en incidentes y pensando en cómo lo resolveríamos. Y para esto, cuanto más entrenados estamos y más detalle le podamos poner a ese incidente, a ese ataque, más, preparados vamos a estar para enfrentarnos a estas situaciones. Y como vimos en el episodio anterior, posteriormente al incidente es muy importante el cuidado del personal al que le ha sucedido esto. Normalmente son incidentes de alto impacto en el que la gente puede salir herida, en el que puede haber heridas colaterales que no sean directamente el incidente, pero que se produzcan por estar en ese momento en ese sitio o por la resolución de ese incidente. Y se me ocurre el caso de un compañero y amigo mío en el que, pues todos los pies se le hirieron porque iba sin calzado, ¿no? En un tiroteo. Otro día, si él quiere, lo invitaré para que cuente su experiencia. Básicamente, tenemos que cuidarnos tanto física como psicológicamente posterior al incidente, y para ello viene muy bien, como ya hablamos en el capítulo anterior, si se ha producido esa ruptura del sistema nervioso, pues un deporte intenso, ducha y a dormir. Y si estamos hablando de una cosa más profunda, pues si hiciera falta un poco de terapia y un poco de cuidado físico también, de descansar, de hacer deporte, etc. Y también muy importante el debriefing, ¿vale? Lo que comentamos, dejar a los compañeros que hablen del incidente que han vivido, de lo que les ha sucedido, que se explayen, que nos cuenten primero lo que ha pasado, después qué han sentido y que suelten todo lo que llevan dentro. Si se sienten culpables porque un compañero ha fallecido, por ejemplo, que saquen esa culpa para que los demás les puedan ayudar y decirles o hacerles ver la situación como realmente es. En definitiva, dejarles hablar, dejarles sacar lo que llevan dentro, que a todos los que nos dedicamos al mundo de la seguridad sabemos que nos movemos en ambientes muy masculinos, muy rudos, de gente muy dura, pero también necesitamos de vez en cuando pues, sacar todas esas experiencias que llevamos dentro. Entonces es muy importante ese debriefing posterior, ya sea, como digo, porque se ha habido un incidente o simplemente porque se comparten esas experiencias de forma natural y racional. Imaginad también si un compañero, por ejemplo, ha vivido un incidente y se ha hecho el vientre encima o se ha orinado encima, también la sensación de culpa o de ridículo que va a tener cuando es totalmente natural y es una reacción física del cuerpo. Pero debemos tratarlo como corresponde a alguien que ha vivido un incidente de estas características. Bien, y hasta aquí el contenido teórico. Paso a comentaros una anécdota, que en este caso es una anécdota personal, y es comentaros un poquito cómo intento yo, o he intentado cuando he desplegado en operaciones internacionales, mantener a la gente activa, pero sin que se rompa el chicle, digamos, que es un equilibrio difícil, ¿vale? Porque hay que intentar mantener esa tensión para que la gente nunca baje la guardia, y por otra parte, dejarles también esos momentos de asueto y de ocio para que liberen un poquito el estrés que se acumula en este tipo de misiones de normalmente 6-7 meses. Es bastante difícil regular este asunto porque, pues 7 meses haciendo los mismos cometidos diariamente, se hace largo, puede llegar a ser aburrido en alguna ocasión y sobre todo se entra en rutina. ¿Que de vez en cuando pasa algo? Sí, pero normalmente, como todos sabéis, en los cometidos de seguridad no pasa nada. La mayor parte del tiempo no pasa nada. Lo que pasa es que de repente un día se puede complicar mucho. En mi experiencia es esa dificultad, ¿no? De mantener la tensión, el nivel de tensión en el personal. Y también el no romper el chicle, es decir, estirar y mantener esa tensión, pero sin que la gente pete psicológicamente. Para ello hay muchas herramientas y os cuento algunas de las que a mí me han parecido más útiles. En primer lugar, aumentar la carga de trabajo. Cuanto más trabajo tenga la gente y más cometidos, más distraídos van a estar. Esto también sin atosigar y dejando a la gente trabajar tranquila. Es decir, dando el cometido y dejando a la gente trabajar tranquila. Si la gente tiene encima el ojo de Sauron constantemente, es contraproducente. Pero si les damos un cometido y les dejamos hacer, y aumentamos en general esa carga de trabajo, la gente va a estar más o menos entretenida y se lo van a pasar bien. Van a cohesionarse porque van a estar haciendo cosas juntos todo el día y van a mantener ese nivel de alerta y de tensión. Entonces, en general, aumentar la capacidad de trabajo, pero siempre dejando tiempo para que ellos liberen esa energía acumulada. Desde mi punto de vista, es bueno limitar mucho el consumo de alcohol. Es decir, si no es 0,0, casi 0,0. Es decir, no pasa nada por echarse una cerveza o 2 cervezas un día, pero no debe ser la norma. Debe ser lo extraordinario. ¿Por qué? Porque siempre que metemos eso, cuando llevamos tanta tensión acumulada, puede complicarse bastante el día, ¿vale? Entonces,
yo recomiendo que si no es 0-0, la política sea bastante limitada. Y si un día hay tiempo y se puede echar unas cervezas o unas copas porque estamos de fiesta, pues se hace. Pero si estamos desarrollando un cometido en el que estamos activados todo el día o cualquier cosa, como a mí me ha pasado personalmente en operaciones, pues estamos de reserva, no recomiendo que la gente beba alcohol, prácticamente 0-0. Y si ven algo, que sea una cerveza un día que tengan tiempo libre y que no estén tan comprometidos. También es muy importante que cuando se vuelva de un cometido, de una misión, de una operación, de una patrulla, de un reconocimiento, de una escolta, la gente deje todo el material preparado para la siguiente operación. Es decir, no se acaba la misión hasta que se queda todo preparado para la siguiente. Y esto es muy importante y también permite tener ocupado al personal casi todo el tiempo. Ocupado, no presionado, ¿vale? Y esta es la diferencia entre lo que he comentado antes de no romper el chicle. El deporte me parece fundamental y debería ser la herramienta normal de liberación de toda esta tensión que estamos acumulando, pero también hay muchas tareas que hay que realizar y que pueden dar un rato de ocio a la gente, como puede ser el mantenimiento de los vehículos que tenemos en dotación, la limpieza del armamento y del equipo, reuniones periódicas en las que nos vayamos a comer juntos, a tomar algo juntos, a echar el café después de comer, juegos o reuniones con juegos, ¿vale? Que podamos hacer alguna cosa juntos, hacer el deporte todos juntos también puede ayudar, pero siempre que sea algo voluntario, que no se fuerce a la gente a hacer el deporte juntos, porque a lo mejor A se lleva mal con B y yo encima les obligo a hacer el deporte juntos, que es el único rato de ocio que tienen. Entonces lo considero contraproducente. También, pues si nos toca en época navideña, por ejemplo, que montemos un Belén, que si a alguien se le da muy bien dibujar, que haga un dibujo del equipo que estamos en ese momento desplegados. Y es muy importante también que impliquemos a la gente, es decir, que en todas estas actividades no todo sean una imposición, sino que ellos mismos propongan lo que les apetece hacer, cómo hacerlo y que se les deje un poquito implicarse y contribuir a todas estas actividades que vamos a hacer, tanto profesionales, es decir, que a nivel profesional se les permita, tengan voz y se les permita proponer y decirnos las cosas con claridad, y también a nivel ocio, pues que sean proactivos y nos propongan cosas para realizar en estos momentos de ocio y para liberarse de esa tensión que se va acumulando. Y quiero remarcar la importancia que tiene el salir a esos cometidos de seguridad con ese nivel de alerta básico. El primer ejercicio que tengo para hoy es que si tienes un equipo, o sea, si eres jefe de un equipo o perteneces a uno, propongas que el equipo se reúna y que cada uno de ellos lleve preparada una experiencia que le haya sucedido, que haya tenido un fuerte impacto emocional para ellos, o para él, para ella, y con las lecciones aprendidas que ha sacado de ese incidente. Es decir, que si alguien ha vivido una situación de riesgo, que por lo general todos los profesionales de la seguridad han vivido alguna, que lleve a esa reunión su experiencia, la que más le ha impactado a él, y las lecciones aprendidas que sacó de, pues podía haber preparado de esta forma, podía haber ido más preparado así, me di cuenta de que me faltaba esto en el equipo, etc. Y eso lo va a hacer, va a exponerlo cada componente del equipo. Y de esa forma todos vamos a aprender de todos. Creo que es una muy buena forma para cohesionar al equipo, para que la gente se sienta escuchada y valorada dentro del equipo, porque van a poder aportar su experiencia, lo que les ha sucedido y contarlo, que es muy importante para las personas. Y también todos vamos a aprender de esas lecciones aprendidas de cada incidente y vamos a ir mucho mejor preparados a los siguientes que nos sucedan. En cuanto al segundo ejercicio, me gustaría que durante toda esta semana, si alguien se da cuenta de que está o anticipando el futuro o volviendo al pasado de una situación que le ha pasado, practiquemos lo de la respiración para volver al momento presente. Y eso podríamos llamarlo 10 respiraciones limpias, ¿vale? Es decir, hacer 10 respiraciones para que nos devuelva al momento presente. Esto, ¿cómo lo vamos a practicar? Pues vamos a ser conscientes de que estamos o anticipando el futuro, o sea, pensando lo que tengo que hacer luego o mañana, o volviendo al pasado de algo que no me ha gustado que he hecho o que ha hecho otra persona. Voy a sacar eso de mi cabeza, me voy a concentrar en lo que estoy haciendo ahora mismo y además lo voy a acompañar de 10 respiraciones limpias. ¿A qué me refiero con 10 respiraciones limpias? Pues 10 inspiraciones y expiraciones estando concentrados o en lo que estamos haciendo en ese momento o en la misma respiración. Y quiero que observéis cómo con esas 10 respiraciones estando concentrado vais a bajar mucho el nivel de activación. Esto lo podéis hacer también cuando notéis cierto nivel de estrés en vuestros cometidos diarios. Y esto cobra mucho más importancia si estás realizando un cometido de seguridad. Y además lo puedes practicar si estás de puesto, si estás de patrulla. Puedes practicar estas 10 respiraciones limpias para concentrarte más en el puesto.
con la importancia que esto tiene, porque todos sabemos que cuando alguien está de servicio, su trabajo es el descanso y la tranquilidad de los demás. Y el tercer ejercicio va a consistir en que os metáis en la clase que os voy a dejar aquí abajo sobre este tema de la activación fisiológica cuando vivimos una situación de riesgo. Os voy a dejar aquí una clase de más de 1 hora de duración con todo esto explicado en mayor detalle. Y me gustaría que en los comentarios fuera una escuela para todos de incidentes que han sucedido al personal de seguridad y al personal que escucha este podcast. Es decir, si eres civil pero te ha sucedido una situación de riesgo, puedes ir a esta clase y apuntar tu experiencia y las lecciones aprendidas que has sacado de esa experiencia. Entonces me gustaría que en esa clase, en los comentarios, se acumule un gran número de experiencias del personal. Si no puedes acceder a través de la clase porque el link no lo permite por las distintas plataformas en las que se publica este podcast, puedes ir a Ready for Tactics en YouTube, que es mi canal del proyecto de Ready for Tactics, y ahí tendrás la clase en vídeos de respuesta fisiológica a situaciones de riesgo. Y ahí en esos comentarios podéis poner vuestra experiencia más las lecciones que habéis sacado. Y nada más, compañeros, muchas gracias por aguantar hasta el final. Espero haberos aportado valor con el contenido y que podáis mejorar un poquito, aunque solo sea un poquito, esa preparación. Y como ya está llegando la Navidad, no quiero dejar pasar la ocasión de felicitaros a todos, que paséis unos días excepcionales con la familia y con los amigos. Los que tengáis servicio, pensad que el resto os agradecemos mucho vuestro sacrificio, porque así podemos estar con nuestras familias. Así que os deseo un buen servicio en Nochebuena y en Navidad. Y espero que el resto de la Navidad podáis disfrutarlo con la familia. Que podáis rodearos de la gente que os aporta, a la que queréis, y que paséis unos días maravillosos. El podcast continuará, ¿vale? Continuará la publicación de contenido tanto de este proyecto como del de Jesús Soler, ¿vale? Como en el otro canal. Así que espero seguir aportándoos valor durante estas vacaciones. Espero que paséis unos excelentes días rodeados de la gente a la que queréis y felices fiestas para todos. Feliz Navidad. Hasta el próximo episodio. Un abrazo. Hasta luego.